En un mundo que exige acción, visión y transformación, nacen espacios donde la palabra cobra vida y las historias se convierten en inspiración. Desde la Asociación Cultural Perú-El Salvador, con el respaldo de líderes internacionales, presentamos Voces de Líderes, un podcast que reúne a diplomáticos, líderes, empresarios y CEO que comparten su experiencia, visión y compromiso con el desarrollo global. Porque liderar es servir e inspirar es transformar. Cada episodio es un viaje por la ruta del emprendedor, una conversación real, profunda y llena de propósito. Voces de líderes, historias que inspiran, líderes que transforman. Disponible 2 veces al mes. Escúchalo, siéntelo, compártelo, porque tu voz también puede cambiar el mundo. Bienvenido, José Chevasco. Un fuerte aplauso para José Chevasco. Un saludo a todos, señor embajador, y a nuestros invitados ilustres del Parlamento, así como a las demás personalidades que nos acompañan hoy. Cuando me dijeron de esta posibilidad de conversar esta noche con ustedes sobre el Parlamento del Perú, siempre para mí me embarga ese tema, porque soy un apasionado del Parlamento. No solamente conozco de él por aspectos de carácter académico, sino por la propia experiencia de vida que he tenido a lo largo de más de 30 años en el Parlamento. Y cuando se presentó el tema de la reforma de la Constitución para regresar al aspecto bicameral, mucha gente preguntaba eso. ¿La bicameralidad va a solucionar el problema del Perú y del Congreso? Porque la mayoría de peruanos, sabemos, rechazó el tema de la bicameralidad. Pero siempre he pensado que el pueblo sabe lo que quiere, pero no necesariamente el pueblo sabe lo que necesita. Son 2 aspectos totalmente distintos. ¿Y por qué el Congreso decidió volver a la bicameralidad? Y la respuesta es muy sencilla. El sistema unicameral el cual tenemos, que a diferencia de El Salvador, no es exitoso. El Salvador tiene un Congreso exitoso, porque la mayoría parlamentaria está en manos del gobierno, y eso está muy bien. Pero, ¿qué pasó con el Congreso unicameral? ¿Por qué fracasa el Congreso unicameral? Hay diversos factores que explican eso. Uno de los factores que yo percibo de ese fracaso de la unicameralidad es en cuanto al principio de concentración del poder. Un Congreso unicameral concentra poder, un Congreso unicameral compuesto por el Parlamento por más de 13 bancadas, un Congreso unicameral donde el sistema parlamentario que se explica hace que sea un Congreso alejado de la población. Cuando hablamos de un Congreso alejado de la población, no significa que el Parlamento necesariamente tiene que hacer lo que el pueblo quiere. Cuando hablo de un Congreso alejado de la población, lo que hablo es que la población siente que sus representantes y el sistema por el cual funciona el Parlamento no está a la par con el deseo, sobre todo, de participar en las decisiones. Generalmente los parlamentos, y esa es una de las críticas que tuvo el Parlamento bicameral hasta el año 1992, se establecía que era un parlamento lento, paquidérmico, un parlamento que intentaba negociar con la población, un parlamento con el cual las personas no se sentían representadas, y se pensó en la unicameralidad como la gran solución. Durante las épocas de los años 90, en el que el Congreso contaba con un porcentaje importante de aprobación, este Parlamento tenía una gran característica. Era un Parlamento que el gobierno tenía mayoría parlamentaria. Es decir, cuando los parlamentos tienen mayoría parlamentaria, el gobierno puede aplicar decisiones políticas. Y en esa época el presidente don Jaime Coello se hablaba también de una dictadura del Congreso, porque el Congreso, al tener mayoría, ¿no? La oposición decía:
Este es un Congreso dictador. No toma en cuenta las minorías. Y recuerdo que yo le decía al presidente Chillán, al presidente del Congreso, que pensaba de ello. Y el presidente, don Jaime Chillán, me dice algo muy cierto. Me dice: Pepe, ¿la cola mueve al perro o el perro mueve al perro? ¿Y esto qué significaba? Lo que quería decirme era: la minoría va a gobernar a la mayoría, cuando es la población que ha decidido que el gobierno tenga mayoría parlamentaria. Eso sucedió en los años 90, y para bien o para mal, y con una constitución nueva, el Perú comenzó a crecer. Y parte de la riqueza que tenemos y el crecimiento aún sostenido en materia económica a lo largo de los años es parte del producto de esa constitución que la aprobó una mayoría parlamentaria. Una constitución que estableció principios de carácter sobre todo económico y principios que han permitido que la economía del país crezca, que de alguna manera ese crecimiento pueda ser distribuido. Pero el tema económico es materia de otro análisis. Pero ¿qué pasó a partir de los últimos 25 años? Ya los gobiernos no tuvieron mayoría absoluta. Mayoría absoluta es cuando el gobierno, el Congreso, le da un respaldo de la mitad más uno de congresistas al gobierno. En los últimos 25 años no hemos tenido, En los últimos 25 años hemos tenido parlamentos fragmentados, un parlamento fragmentado, con más de 13 bancadas, parlamento que ha permitido el transfugismo, y el transfugismo es algo perverso. ¿Por qué es perverso? Porque si la población le da el voto a mi amigo Julio Capa, yo te voy a agregar algo: Capa son, porque has hecho producto, tu esfuerzo ha sido poco necesario. Eso yo lo reconozco y quiero decirlo públicamente. Entonces, ¿qué pasa si la gente vota por Julito? Julito llega al Congreso y en eso dice: no me siento bien con esta bancada, me cambio a otra bancada. Entonces Julito en ese momento lo que hace es darle la espalda a la voluntad popular. La persona que te eligió a ti, Julio, ya no es Julio Capazote, porque Julio me ha defraudado, porque yo he votado por él, pero él ahora se va a otra bancada. Bueno, eso sucedió en el Parlamento del Perú, y sucede en el Parlamento del Perú. Es decir, una de las primeras cosas que los parlamentarios hacen al llegar al Congreso es darle la espalda al voto popular. Esa es otra razón por la cual el pueblo no se siente representado. Entonces, 25 años, congresos fragmentados, congresos donde existe el transfugismo. Al haber fragmentación en un congreso, el presidente del Congreso siente que es inestable, porque no hay una mayoría que le dé estabilidad. Porque la estabilidad depende de 9 bancadas, de 8 bancadas, de 13 bancadas. Entonces, ahí viene la negociación entre la bancada y el presidente. Y le dice: presidente, vamos a presentarte una moción de censura. Y el presidente dice: no, ¿qué puedo hacer para que eso no suceda? Creemos una comisión investigadora, pues voy a presentar una propuesta para crear una comisión especial o investigadora, coordino para que se apruebe y me das personal. En esa forma de pensar en la negociación política, en ese proceso el Congreso empieza a subir en su presupuesto. En los años 90 el presupuesto del Congreso no llegaba a 100 millones de soles. Hoy tenemos un Congreso con 1.700 millones de soles. En esa época, en los 90, nuestro Congreso funcionaba con 800 personas. Hoy tenemos un Congreso que funciona con 4.000 personas. Ese es otro motivo para que la gente no sienta una cercanía y rechace el Parlamento. Entonces, las leyes que han sido aprobadas por el Congreso en los últimos 25 años, sobre todo en este tiempo, son leyes, sí, catalogadas de populistas. Leyes que generan gasto cuando la Constitución dice que no debe generar gasto. Y algunos sectores lo aplauden, pero eso no es saludable para la nación. ¿Por qué? Porque nuevamente las bancadas, el
Congreso fragmentado, que empieza a aprobar iniciativas legislativas solamente buscando el aplauso de la población del corto plazo, pero no está pensando en la población. El político tiene que pensar en la población. El político tiene que pensar en la sociedad que él quizás ya no pueda ver. Porque el político tiene que tener una visión del índice. El político no puede estar pensando en el cortísimo plazo, buscando el aplauso y el reconocimiento. No, eso no es un real político para nada. El Congreso hizo lo contrario y comenzó a aprobar leyes de gasto público, leyes que han puesto en riesgo la caja fiscal. No voy a entrar al tema de análisis económico. Y esas circunstancias, entre otras, generó mayor gasto público, comisiones especiales. Hay 28 comisiones especiales que duran, por ejemplo, hay una comisión que es para celebrar el bicentenario. El bicentenario pasó hace 3 años y la comisión especial sigue funcionando. Hay 28 de estas, 24 comisiones especiales, comisiones investigadoras. Todo eso ha incrementado el gasto del Parlamento. Entonces la población con justa razón dice rechazo. Muy bien. ¿Y qué hace el Congreso? Se reinventa y aprueba la bicameralidad. Y la gente de alguna manera lo rechaza, pero es lo que hay. Y es lo que va a existir a partir de julio de 2026. Pero la gran pregunta es, ¿esto va a resolver los problemas del país? La respuesta es no. ¿Por qué? En principio son muy pocos los congresos amados. Generalmente los países no quieren a sus parlamentarios. Es una realidad. Hay excepciones, pero es una realidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Congreso bicameral para recuperar esa conexión con la población? Yo creo que el gran mensaje de tener un Congreso bicameral es primero regresar a tener una Cámara de Ancianos, que es la Cámara de Senadores, que a diferencia de la Cámara de Diputados, que es la Cámara baja o la Cámara joven, es la que genera generalmente normas y control político, control a los agentes del gobierno de manera impulsiva, y el Senado lo que va a permitir es que exista mayor reflexión. Hay cambio en el bicameralismo que tenemos o vamos a tener a partir de julio con el bicameralismo que hemos tenido hace 30 o más años. Sí hay cambios. El sistema legislativo va a ser unidireccional, es decir, la única Cámara donde va a haber iniciativa legislativa será la Cámara de Diputados. El Senado no va a tener iniciativa legislativa, el Senado va a revisar lo que apruebe la Cámara de Diputados. El Senado se ve una Cámara reflexiva, pero también tiene sus novedades. Novedades que incluyen aquello que se llama el silencio legislativo positivo. Cuando la Cámara de Diputados apruebe una ley y le envíe al Senado, el Senado va a tener como plazo una legislatura para pronunciarse sobre la ley. Si no se pronuncia, se va a dar por aprobada. Pero no todo el tema es de carácter procesal. ¿Por qué? Porque cuando a mí me han preguntado ¿qué es mejor, una Cámara o dos? Yo respondo 3, 4. El tema del Parlamento no es cuestión de cámaras. El tema del Parlamento es cuestión de personas que forman la Cámara. Lo que tenemos que buscar en el parlamentario futuro es que sean buenas personas. Gente que tenga criterio, gente que sepa que él, por ejemplo, yo que estoy entrando a la política, la noche me preguntan, ¿usted por qué se aventura a estar dentro del Parlamento? Va a perder usted su privacidad, va a ser totalmente expuesto. Bueno, pues ya me toca, tengo 62 años, conozco algo del Parlamento, pero lo primero que le dije fue que yo hace muchos años aprendí a que yo no soy. Yo soy el que represento como institución. Cuando fui oficial mayor por primera vez a los 29 años, yo aprendí que yo ya no era yo. ¿Por qué? Porque si me portaba mal, ya no era José Chevaco, se portó mal el oficial mayor del Congreso. Y eso pasa con muchas personas que ingresan a la política, pero no están formados a la política. Por eso lo importante de un legislador es que sea un político profesional. Muchos dirán,
No, un político profesional que quiere repetir el plato, la reelección, pero eso es parte de la perfección en la política. O sea, cuando buscamos a un doctor, buscamos a alguien recién egresado a la universidad, o buscamos al doctor con experiencia. Buscamos al doctor con experiencia. Vayan, bueno, que se borra. Entonces, ¿qué sucede en nuestro Parlamento? La gran mayoría de parlamentarios que han llegado al Congreso, muchos de ellos se han portado mal. Han tenido faltas éticas. Ellos se olvidaron que ellos ya no son ellos. Entonces esos parlamentarios han actuado, se han portado mal, y el Congreso los ha castigado, pero no necesariamente de manera ejemplar. Entonces, ese Congreso que tenemos, ese modelo bicameral que tenemos para el futuro, es un modelo para mí todavía incompleto. Yo pienso que el legislador que es sancionado por razones éticas debe ser reemplazado por su accesitario. Es decir, si un parlamentario es sancionado con 120 días de legislatura, que equivalen a 6 meses calendario, yo creo que su accesitario debe entrar a reemplazarlo. Entonces el político que va a decir, caramba, me va a reemplazar mi suplente, entonces mejor me porto bien, porque si el suplente que ingresa se porta mejor bien. También creo que el Parlamento debe renovarse por tercio y por mitades. El parlamentario no debe estar 5 años. El parlamentario debe estar sujeto al escrutinio popular, no al 5º año, sino al 3er año, en el cual cambiamos el Parlamento por tercios o quizás por mitades. Entonces el parlamentario dice, caramba, entonces me porto bien porque va a haber elecciones en 2 años o 2 años y medio y me cambian, mejor me porto mejor. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que el Parlamento, ese Parlamento bicameral que podríamos pensar podría ayudarnos a solucionar los problemas del Perú, tiene que tener mecanismos de renovación. ¿En base a qué? Al mundo de la información que nos movemos. Hoy la vida es más transparente. Y como es más transparente, la legitimidad de nuestras autoridades también se pierde con mayor rapidez. Porque si una autoridad se porta mal, las redes sociales licúan la imagen de esa autoridad. Entonces, como la vida es más transparente, la legitimidad se termina mucho más rápido. Por eso es importante que el político diga, como mi vida ya es transparente, la transparencia es buena, sí, buena la transparencia, pero la transparencia también tiene que estar sobre la base de ciertos límites. Hoy la vida es transparente porque la comunicación va en tiempo real. Eso hace perder la legitimidad. Y no hay congreso que aguante 5 años con el 80% de parlamentarios con mala imagen. Por eso que se hace necesario renovarlos por tercios y mitades. Y aquí voy a terminar. El futuro congreso ayudará a la solución de los problemas del país. Sí, puede ayudar. No es la solución, definitivamente. Pero necesitamos un parlamento que recobre su imagen. Necesitamos un parlamento con mejores personas. Necesitamos un parlamento por el cual los que los constituyan deben tener un criterio mínimo, criterio común para hacer las cosas. Conocer, claro que sí, conocer la realidad del país, porque el Perú es varios Perús, no hay un solo Perú. Somos cosas se reservan, culturas distintas, y eso está representado en el Parlamento. Entonces, ya para terminar y despedirme, agradecerles por su atención. El mensaje principal que quiero dejarles esta noche, queridos amigos, es que podemos tener en el modelo el mejor Congreso. Podemos tener los mejores reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados. Podemos tener la mejor Constitución, pero las instituciones están compuestas por personas. Elijan buenas personas. Elijan gente que realmente esté formada para hacer política. Elijan personas que tengan una conducta que genere inspiración y no desilusión. Confiemos en que las próximas elecciones, que son muy pronto, tengamos un parlamento bicameral acorde a nuestras expectativas, pero
Yo soy de las personas que creen que el modelo bicameral debe modificarse para que la población tenga una participación más activa y de esa manera el futuro congresista, senador o diputado sepa que la población está controlando y fiscalizando y no va a estar 5 años sentados en esa curul creyendo que son intocables. Ese es el mensaje principal. Les agradezco por su atención y por la oportunidad de estar frente a ustedes esta noche. Muchas gracias.